estaría permanentemente sin esta posición. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Profe. Claro está, Fernán, claro está que también el músculo está originando en un hueso y no termina en el hueso del segmento que sigue, sino en otro, o sea, también sobrepasa dos articulaciones. Entonces les dejo la tareita. Aparte de eso, desde el punto de vista de movimiento, no solamente de protector de la articulación de la rodilla, porque lo es, sino desde el punto de vista del movimiento, aparte de eso, ¿qué movimiento hace el músculo? Les dejo la tareita, ¿no? ¿Qué movimiento hace el músculo? Y preguntarle en el examen. Recuerden que eso es lo que más importa, preguntar en el examen a la hora de la verdad. Entonces el tensor no se inserta sino eleva con neurosis. O sea, el tensor queda como flotando un poquito. Ah, no, pero es que igual de todos modos ningún músculo es la masa carnosa la que se pega, siempre son tendones, de todos modos. Sino que aquí la aponeurosis está haciendo las veces de un tendón extremadamente largo y extremadamente resistente y además atípico, porque es muy aplanado, ¿no? Pero también hay un tendón por dentro del... No, o sea, exactamente, no, es como si quedara, voy a poner aquí la manito, sí, es como si quedara así, Vicente. Esto lo protege, esto lo protege. Aquí terminó el triangulito del músculo y queda simplemente atrapado. Y lo que sigue ya es la sentilla iliotibial. ¿Estamos? Bueno. No puede pasar que si está así y se contrae el músculo, puede quedar como sobrando. No, porque eso es una sola lámina fusionada rígida, eso es rígido ya fusionado. Y de tomo esta aponeurosis es como si proviniera de la propia masa muscular, es como si está tan pegada ahí que este tejido que es como una continuación, ¿de acuerdo? Lo que sí es que el músculo al contraerse jala la cintilla iliotibial, entonces genera determinados movimientos, que son los que les pongo de tareita. Bueno, el músculo medial, hay un músculo medial que es este que hay acá, muchachos, mírenlo acá, es un músculo que se llama el recto. Antes se llamaba recto medial, o sea, recto interno, porque había otro que se llamaba recto anterior. Ese recto anterior ya no se llama recto anterior, perdón, este recto interno ya no se llama recto interno, este se llama ahora músculo grácil o gracilis. Grácil significa como delgado y alargado. Entonces, este músculo tiene una figura grácil, digámoslo así. Entonces, este músculo es un grácil y de hecho se llama así, el grácil o gracilis. ¿De acuerdo? Como cuando uno habla de fascículo gracilis y fascículo coneatus, es lo mismo. El grácil o gracilis, como lo quieran llamar. Adelante hay otro que vamos a ver ahorita, que se llamaba antes recto anterior, porque este se llamaba recto interno. Cuando este pierde el nombre de recto interno, al día adelante ya no hay que ponerle el apellido de qué, de anterior. Entonces se llama simplemente qué, recto. Pero sí hay que darle otro apellido. ¿Cuál será? Femoral, porque hay muchos rectos en otras partes del cuerpo, exactamente, sí. Recto femoral o recto crural, ¿estamos de acuerdo? Bueno, este músculo viene de acá, ¿y a dónde? Y acá. Recuerden que aquí estaría la rama descendente del pubis y la rama del isquio. La rama descendente o inferior del pubis se fusiona con la rama del isquio, pero todo esto, para que no nos confundamos, recibe un nombre común, rama isquiotibial, rama isquiopúbica. Entonces, de la rama isquiopúbica está originándose este músculo, que es el grácil, llamado antes recto interno, de la rama isquiopúbica. ¿Estamos? Y desciende, miren, viene de la rama isquiopúbica hasta el platillo tibial medial, de la rama isquiopúbica, aquí, de la rama isquiopúbica al platillo tibial medial. Miren que también está sobrepasando todo un segmento y por lo tanto dos articulaciones. Entonces, de la rama isquiopúbica al platillo tibial medial. Este músculo, entonces, vamos a tenerlo en cuenta ahora para una cosa muy importante. Alguien que me ayude, por favor, a darle vuelta a... Catalina, muchachos. Narváez a ponérselos. Vení, muchachos, ayúdame tú, dime ustedes. Ninguno de ustedes tiene guantes, pues. Yo tengo guantes y Manuela también. Bueno, muchachos, aquí tenemos otro músculo. Aquí huele un poquito de algo por parte del día rato. Yo creo que ese va a haber solo hasta mantenimiento. Entonces, miren, aquí viene otro músculo que es este que hay acá. Este músculo está naciendo de aquí. Pregunta, ¿esto qué será? La espina ilíaca anterosuperior. Estamos, espina ilíaca anterosuperior. El músculo cruza diagonalmente la cara anterior del muslo y va a terminar en el platillo tibial medial. También sobrepasa dos articulaciones. Ustedes miren que es muy interesante para que ustedes deduzcan qué movimiento hace. Entonces, de la espina ilíaca anterosuperior, obviamente origen al platillo tibial medial. Este músculo se llama el sartorio. ¿Y por qué llama el sartorio? Perdón. Porque los primeros anatomistas que lo describieron
les pareció que era ahí sobre donde los sastres de la antigüedad, cuando hacían carrizo, apoyaban la tela para tejer, los sastres de la antigüedad. Entonces es el sartorio, o sea, el músculo del sastre, ¿de acuerdo? Eso es lo que traduciría literalmente. Bueno, entonces el sartorio, de hecho, es un músculo supremamente largo. Yo creo que debe ser el músculo más largo que existe en el cuerpo humano, músculo muy largo, ¿listo? Y muy superficial. Si levantamos el sartorio, en la región anterior tenemos otro complejo muscular que se llama el cuádriceps crural. Les decía ahora que se tocaran la tuberosidad tibial, porque el cuádriceps crural se va a insertar justamente en la tuberosidad tibial. Pero el cuádriceps obviamente tiene 4 bastos o 4 cabezas, por eso se llama cuádriceps. Vamos a ver las 4 cabezas. Entonces, una, esta que hay ahí, que era el que se llamaba antes recto anterior. Como este ya no se llama recto medial, sino grácil, entonces ya este no hay que llamarlo recto anterior, pero sí recto femoral. Entonces el recto. Miren de dónde viene el recto. ¿Esto qué será, muchachos? Esta parte de la espina, ¿qué? Inferior. Anteroinferior, exactamente. De la espina ilíaca anteroinferior, ¿de acuerdo? De la espina ilíaca anteroinferior. Distalmente se fusiona con los otros 3 bastos. Entonces ahora vamos a hablar de la inserción distal. Si levantamos el recto femoral, nosotros tenemos otro musculito en el fondo que se llama el músculo crural o vasto intermedio. Algunos lo llaman músculo crural y otros lo llaman vasto intermedio. Mírenlo acá. Levantamos el recto anterior en nomenclatura más arcaica, o simplemente el recto femoral en nomenclatura moderna, ¿de acuerdo? Y entonces aquí encontramos otro, cubierto por su fascia, pero otro que hay aquí, que se llama vasto intermedio. ¿Y por qué se llama vasto intermedio? Porque está intermedio entre otros 2 bastos, el vasto lateral y el vasto medial. El vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio, que básicamente están pegando todos al fémur, entonces van a unir sus masas carnosas distalmente para formar un gran tendón, un tendón muy poderoso. Y ese tendón se va a pegar en la rótula. O sea que ese tendón, aquí no tenemos rótula, sí. Ese tendón va a terminar en la rótula. Pero miren lo que hace ese tendón. Se pega en la rótula y después sobrepasa la rótula para pegarse a la tuberosidad anterior, a la tuberosidad tibial. O sea, rótula a tuberosidad tibial. Entonces cuando uno percute, para tomar el reflejo patelar, percute aquí, en la parte del tendón que está entre la rótula y la tuberosidad tibial. Y entonces la respuesta por estiramiento es la Extensión de la pierna. ¿la qué? Extensión de la pierna. Juan, ven un segundito, sí, por favor. Un momentico, chiquitico, vení. Vení, Juan, este cadáver está oliendo como maluquito. Está oliendo como maluquito. Diles entonces, ¿no? Desde hace rato, ¿sabes? Ya porque saturamos los receptores, pero está oliendo maluquito. Pues como putrefacto. O sea que es más riesgoso todavía por una bacteria. Mucho más riesgoso. ¿Ah? ¿Cómo? Pero como putrefacto. O sea, es una bacteria, lo que hay por ahí es muy peligroso, ¿no? Bueno, ok. Hongos son mucho menos peligrosos, pero bacterias sí es peligrosísimo. Una bacteria ahí. Bueno, muchachos. Entonces, ¿cómo? No, entonces, ¿y de dónde salen los Bastos. ¿es que? los bastos? Laterales. Ah, no, ellos están amarrando ahí a los lados y al frente del fémur, ¿cierto? Sí. Pero miren una cosa, muchachos, para que nos vamos de este cadáver definitivamente, sí. Mira una cosa, al percutir aquí se da el reflejo patelar. Entonces uno dice percutir sobre el tendón rotuliano o tendón patelar, porque rótula y patela son términos sinónimos. Eso es un error desde el punto de vista de la ortopedia. Y esta es una anatomía para clínicos en formación, para que ustedes la apliquen cuando estén en ortopedia y en fisiatría y todo eso. Y desde el punto de vista de la ortopedia, esto no es un tendón. Un tendón está uniendo un músculo a algo, a un cartílago o a un hueso. O sea que el tendón es este, pero de aquí el tendón ya está uniendo es hueso con hueso, y lo que une hueso con hueso es un ¿qué? Ligamento. Un ligamento. O sea, hasta aquí legítimamente se llama tendón rotuliano, y de aquí para acá ya no se debe llamar tendón rotuliano, sino ligamento rotuliano. ¿Estamos de acuerdo? Legalmente se llama ligamento rotuliano. En algunos libros, y nosotros por error, pues sí, a veces hablamos de, y eso ya se popularizó tendón, pero es igual, lo ideal es que manejemos los términos. Ok, muchachos. En el práctico, si nos ponen ahí, ponemos tendón.
ligamento. O sea, para mí deberían poner es ligamento o tendón. Tendón aquí y ligamento acá. Rotuliano ambos, o patelar, ¿cómo? Pues como yo les advertí, si yo lo calificara, sí. Pero no sé, depende pues de quienes den la práctica también, porque igual muchos libros utilizan el nombre. Pero bueno, muchachos. Y finalmente, unos músculos de la región medial. Y en la región medial vamos a tener varios músculos que son los aductores. Aducción es esto. Lo que voy a decir parece un chiste y suena como chiste, pero no lo digo pues como por hacer un chiste fuera de tono, que no, sino como parte de la historia de la medicina y de la anatomía. Esos aductores se llamaban antes, el juez que nombre es que cerro, se llamaban antes protectores vírgenes, o sea, protectores de la virginidad, porque como justamente aducen los dos músculos, entonces ese era el nombre oficial que tenían. De hecho, en algunos libros ustedes encuentran el nombre del músculo como lo voy a mencionar ahora, aductores, y entre paréntesis en letra cursiva, protectores vírgenes. Ese olor está como horrible ya, no sé. Entonces, señalémoslos y los explicamos en otro, ¿de acuerdo? Ok, entonces son un aductor, que es este, los voy a mencionar en nomenclatura clásica tradicional, y luego en nomenclatura internacional, ¿vale? Entonces, un aductor que es este, que se llama el aductor mediano. Luego otro aductor que es este, que se llama el aductor mayor. El aductor menor. Y otro aductor que es este, que es el aductor mayor. Entonces miren aquí los tres: aductor mediano, aductor menor y aductor mayor. Mediano, menor y mayor. ¿Qué pasa con los aductores? Los tres aductores se están originando aquí, en la rama isquiopúbica. Y los tres aductores van a insertarse aquí, en la región lateral del fémur. Por supuesto, el mayor en una extensión muy larga, el mediano en una extensión más corta y el menor en una extensión más cortica todavía, ¿de acuerdo? Pero el aductor mayor me interesa mucho que lo conceptualicemos por lo siguiente. Mírenlo acá, es esta fuerte masa muscular que hay acá, o sea, esta fuerte masa muscular que hay acá. El aductor mayor termina pegándose a todo lo largo del borde medial del fémur, pero aquí deja un huequito y se pega aquí, en esto. Esto es una prominencia ósea muy pequeñita con respecto al tamaño del hueso, o sea que es un ¿qué? ¿Un qué? Un tubérculo, exactamente. Entonces miren, se inserta aquí, pero aquí genera un huequito para insertarse acá terminalmente en el tubérculo. Se llama el tubérculo del aductor mayor, para dejar aquí un hueco. Ese hueco es muy importante porque por ahí tienen que pasar la arteria femoral y la vena femoral. Y entonces es importantísimo y lo vamos a ver. Entonces repito, los tres se están originando en la rama isquiopúbica, pero el mediano, el mayor, el mediano, el menor y el mayor se van a insertar en el borde medial del fémur. El mediano en una superficie relativamente pequeña, el menor en una superficie más pequeñita y el mayor a todo lo largo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aductor mediano, menor y mayor. En nomenclatura internacional, el aductor mediano se llama aductor longo, o sea largo, longo. El aductor menor, ¿cómo se llamará entonces? Aductor breve. Y el aductor mayor, ¿cómo se llamará? En latín, ¿cómo? Ese nombre es romano, si latino es de algo que es muy grande, ¿cómo? Magno, sí, pero magno viene más como del griego. Máximo. El máximo es como el equivalente al magno, sí, pero máximo. Entonces, el aductor, exactamente. Entonces, aductor longo, aductor breve y aductor máximo. Ojalá manejen esos nombres. Vamos para allí, que eso está ya insoportable. Vamos a acabar entonces. Preguntas. Tim marín de dos pingües, tuturo maca, tuturo fue, tara tarata tarata tan. Bueno, mi niña, tú vas a tener varias preguntas. Si no contestas una de ellas, Me salgo. eso sería lo mejor que te podía pasar. La última persona que no me contestó estas preguntas después de una práctica está a 3 metros bajo tierra. Se metió a trabajar de minero por ahí. Bueno, entonces mira,
El alfiler está aquí. Tuberosidad isquiática. Pero, pues la pregunta es, y obviamente no se las vamos a poner así, pero la pregunta yo la hago un poquitico compleja para que también caigan en cuenta. Entonces también el tendón de los isquiotibiales, ¿cierto? También. Tuberosidad isquiática, tendón de los isquiotibiales. Aquí sería el tendón del complejo de los isquiotibiales. Y de pronto aquí, bueno, sí podría ser tuberosidad isquiática, pero bueno, listo, ok. Entonces el alfiler está acá. El cuadrado crural. Cuadrado crural, exactamente. Entonces recuerden, muchachos, que el cuadrado crural viene del isquion al trocánter mayor, perdón, del isquion al trocánter mayor, ¿estamos de acuerdo? O sea, del isquion al trocánter mayor, cuadrado crural. Si levantamos el cuadrado crural, el que verían ahí, no lo estamos viendo, pero si lo levantamos, el que verían ahí sería el obturador externo. Ojo, si ustedes ven el cuadrado crural levantado, el que seguiría es el obturador externo, ¿de acuerdo, muchachos? Profe, esto es posterior. Esto- Ellos no estarían anteriores. Esto es posterior, ¿no? ¿Cómo? No estarían anteriores. Como lo mostró ahorita. No. El obturador externo está por fuera, por delante. No, para acá. Ah, Pero él va hacia pero es que el atrás. obturador, sí. Pero ahorita lo buscamos ahí, yo te muestro algo con el obturador externo. Pero por ahora confía en mí. Si ves esto levantado, el que sigue en el fondo es el obturador externo. Lo que pasa es que, bueno, ahorita te explico una cosa como allí. Entonces, mire, listo. ¿Qué músculo será? Mantico. Tin, marín, de dos pingüe, tuturo, maca, tuturo, fue, tarán, ¿qué músculo será? Venga para aquí. Sí. Venga, casa. El piramidal, qué bien. Tú, ¿qué músculo será? Está el alfiler por aquí. ¿Gemelo qué? Gemelo inferior. Por aquí estaría el obturador interno y por aquí el gemelo superior. Ya en la masa aquí carnosa se pierde pues porque está desbaratadita, listo, muchachos. Entonces, ¿qué músculo será? No, pues ¿y qué parece? Alguien que le ayude, tú. La porción breve. La porción breve del bíceps, que bien mi niña, porción breve del bíceps. Agradezca que hoy no vine armado. Porción breve del bíceps. ¿Qué músculo será? Semimembranoso. Mira, Yo le tiré. yo le pondré así, pero en el plato. Semimembranoso. Pues. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál será? El bíceps. Semimembranoso y semitendinoso van junticos. Semitendinoso, acuérdate. Acuérdate que tiene un tendón largotote, para que no te confundan en el examen. Y mira aquí las dos porciones del bíceps para que no te confundas, ¿de acuerdo? Acuérdense, muchachos, de eso, ¿no? Bueno, muchachos, listo. Vicente. Pero no autor. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿No iba a decir eso? Sí. Bueno, entonces Vicente, ¿cuál es? Gracias. Gracias, qué bien. ¿Sí o no? Sí. El gracilino es por delante. No. Está en el... Por adelante es el sartorio. Ah. ¿Alguien que me ayude a voltear esto? Ya. Bueno, aquí se cayó la pinza. Gracias. Bueno, muchachos. Y este es el gracilino. Tin, marín, de dos pingüetos, turomaca, tuturopa, tarantaranta, taranta. ¿Qué cuál es? El basto. Ah, sí, basto intermedio. Basto intermedio o crural. Entonces ahora sí, tú, aquí cuál es? Basto no.
metros bajo tierra. ¿Y cuál será? El recto. ¿Te sopló? No, ya lo estaba procesando. Pero recto que no hay Recto cero crural. pollito. Ojo, recto crural o femoral. Listo. ¿Este aquí cuál será? Bastón medio, medial, Vasto Vasto interno medial. o medial. Y este es el vasto externo o lateral. Bueno, muchachos, aquí voy a explicarles una cosita. Ese es el lateral. Vacancita, que es la siguiente. Cordialmente vacancita, pero es que a veces da como mucha piedra, por lo menos a mí. Aquí alguien protaurino. Pro corridas de toros. Yo amaba las corridas de toros cuando era niño porque mi familia materna me llevaba siempre a Manizales y adoraba el colorido, sabía mucho de faenas y de todo lo demás. Y crecí amando eso, y ese colorido en Manizales y todo eso. Pero me tocó hacer un esfuerzo sobrehumano para entender que eso era una crueldad y convertir esa pasión, tratar de convertirla a punta de tratar de convencerme yo mismo en algo que ya rechazo tremendamente y ya mi familia materna lo rechaza también. Entonces, bueno, pero les comentaba eso por lo siguiente, es que los toros a veces tienen el derecho a la venganza también, ¿o no? Esta es la vena más larga que hay en el cuerpo, que se llama la vena safena magna, la safena interna. Nace desde el pie, asciende por delante y por encima del maléolo medial, o sea, esta prominencia de aquí de la tibia, asciende por la cara medial de la pierna, la cara medial de la rodilla y la cara medial del muslo. Y va a desembocar en esta vena que se llama la vena femoral, es la vena más larga que hay. De hecho, esta vena es la que sacan, esta y otra que por detrás que se llama la safena parva, pues. Entonces, safena magna y safena parva, o safena interna y safena externa. Entonces, estas venas son las que responden por la circulación superficial y son las que en sus afluentes forman los nodos varicosos, entonces las que sacan. Pero también sirve para sacarla y hacer un puente, por ejemplo, aortocoronario, en ciertos casos, porque es un autoinjerto y no tiene ningún problema. Pero esta vena va a drenar aquí en la vena femoral. La vena femoral está al lado de esta arteria, que es la arteria femoral, y está al lado de este nervio, que es el nervio femoral. Vena, arteria, nervio. Entonces, como mnemotecnia, van así, con V. ¿Cómo van organizados? Van así, van. Vena, arteria, nervio, como mnemotecnia, ¿de acuerdo? Miren que esto está en un triángulo que se llama el triángulo femoral. En nomenclatura arcaica, triángulo de Scarpa. En nomenclatura internacional, triángulo femoral. Ese triángulo femoral está formado entonces, por un lado, ¿se acuerdan cómo se llamaba este músculo? Ese no es el aductor. ¿Se lo olvidó, muchachos? Es el aductor. El aductor. Medio. El más superficial de todos, el más anterior de todos, es el longo o mediano. Mediano en nomenclatura viejita y longo en nomenclatura internacional, ¿cierto? Luego seguiría el aductor menor, no lo vemos ahí, ahí está el aductor menor o aductor breve y luego el aductor magno o aductor mayor. ¿Estamos de acuerdo ya? ¿Cierto? Bueno, ok. Entre el aductor longo, el sartorio y el ligamento inguinal, sartorio y aductor longo, un triángulo que llama el triángulo de Scarpa, triángulo femoral, está cubierto solo por una fascia y luego sigue la piel. Eso quiere decir que está a flor de piel literalmente. Ya vamos para allá, sí. Pero entonces sirve para varias cosas. Primero, por aquí es por donde meten un catéter cuando van a hacer, por ejemplo, una dilatación de las arterias coronarias. Entonces, obviamente, lo meten en la arteria, asciende. Ustedes ya vieron cardio, ¿cierto? Sí. Okay. Entonces va arteria femoral, a partir del ligamento inguinal hacia arriba, arteria ilíaca externa, arteria ilíaca primitiva, arteria aorta abdominal, arteria aorta torácica, callado aórtico, aorta ascendente, al origen de las coronarias. Entonces, mira el aparatico, entonces se mete por el huequito que es y va a ir se obstruye, ¿de acuerdo? Estamos. Ok. Tiene esa ventaja de que como está tan superficial se puede tomar el pulso femoral aquí fácilmente. Entonces, ¿para qué me sirve? Si yo, por ejemplo, necesito canalizar una vena porque es un paciente que se está muriendo, porque es un paciente que está quemado y rápidamente tengo que canalizarlo, o qué sé yo, o tiene un sangrado impresionante y primero tengo que meterle una aguja de un gruesísimo calibre, no puedo meterle cualquier agujita. Y segundo, las venas de todos modos del otro lado están colapsadas ya por la hipotensión tan severa. Recuerden que al fin y al cabo el paciente que está choqueando el shock es una pérdida del volumen efectivo circulante, sea por sangrado o por lo que sea. Entonces, eso
colapsa. Entonces necesito localizar una vena grande y superficial. Aquí está esta de super papayazo. ¿Y cómo hago yo para canalizarla y no dañar de pronto la arteria, que sería grave? Pues esto, que es una desventaja, que está tan cerquita, se convierte en una poderosa ventaja. ¿Por qué? Porque ustedes fácilmente la sienten pulsar. Y cuando la sienten pulsar ya saben que ahí con el dedo están protegiendo la arteria y que medialmente, si no la vean, ahí está la vena, sí o sí, o sea, no tienen pierde. Miren que es una gran ventaja. Una vez protegen la arteria y saben que medial al dedo está la vena, no hay ningún problema, ¿de acuerdo, muchachos? Listo, bueno. Pero resulta que esta zona queda a nivel generalmente del pitón del toro. Entonces, aunque el toro pelea en condiciones muy adversas, de todos modos, el toro, si de pronto da una cornada en esta región, desgarra, y al desgarrar se lleva el nervio, la arteria y la vena. Por eso el sangrado del torero es masivo, profuso y por eso generalmente muere. Este es el 95%, se calcula, de la causa de la muerte en toda la historia de los toreros, una cornada aquí a este nivel. Por eso, en las plazas de toros, ustedes no se sabían, tiene que haber un quirófano. Y tiene que estar el cirujano listo y todo lo demás para operar, o sea, vestidos y todo eso adentro, sí, hay quirófano dentro. O sea, ¿cuánto se ganará por torturar a un animalito de esos que da para tener quirófano y todo listo adentro? Profe, ¿y no se ponen nada ahí? ¿Los toreros? Sí. No, pues ¿qué se van a poner ahí tras de que con cohetes y se ponen al toro, se ponen para correr cuando el toro los persigue? Listo, muchachos. Pero aquí vamos a hablar entonces de una última cosita que se llama ya que hablamos de la arteria femoral y la vena femoral, vamos a hablar de una cosita que se llama el canal de los aductores o canal de Hunter. ¿Se acuerdan que dijimos que el aductor magno, aquí lo tenemos, el aductor magno, bueno, ya lo vamos a ver por allá. ¿Se acuerdan que dijimos que el aductor magno se está insertando en toda la región medial del fémur, pero que aquí abajo deja un huequito para insertarse luego en el tendón, para insertarse luego en el tubérculo del aductor magno? Okay. Es por lo siguiente, aquí se forma un canal por el que va a pasar la arteria femoral, la vena femoral y una rama del nervio crural que se llama el nervio safeno interno, que es esta ramita. Este es el nervio crural. El nervio safeno interno va a inervar desde el punto de vista sensitivo la parte interna, la cara interna de la pierna. Entonces, la arteria femoral, la vena femoral y el nervio safeno interno. La arteria femoral y la vena femoral cruzan todo ese canal de Hunter o canal de los aductores. El nervio safeno interno no, ese sale antes. Ok, entonces ¿cuál es el canal de los aductores? Es un canal compuesto por el sartorio, que al principio iba a formar el techo de este canal. Miren el canal por donde están pasando estas estructuras, que va a formar el techo. Pero después va a formar la pared medial, o la curva que da el sartorio. Ok. El vasto medial del cuádriceps va a formar la pared lateral de ese canal de los aductores. El aductor longo arriba y el aductor magno abajo. Entonces repito, el sartorio, miren el sartorio como va a ser parte del canal. Primero va a ser techo y luego pared medial del canal. ¿Estamos de acuerdo? Pared lateral del canal, el vasto medial. Pared posterior y a la vez medial, sobre todo posterior, el aductor longo y más abajo el aductor máximo. ¿Estamos? Ok, listo. Por ese canal va a pasar entonces la arteria, la vena y el nervio safeno interno. Pero el nervio safeno interno se sale antes, después lo veremos cuando veamos inervación e irrigación. Pero la arteria y la vena continúan. Ahora sí, ayúdenme a girar de nuevo, por favor. Sí. Bueno, ya vamos a verlo ya, pero... Ayúdala. Ok. Entonces, muchachos. Listo, muchachos. Entonces nosotros teníamos por aquí... se me hizo esto. Bueno, aquí. Entonces nosotros teníamos aquí el canal de los aductores. Entonces abramos acá. Esta vena estaba toda trombosada. Miren, la vena safena magna aquí estaba toda trombosada. Okay. Entonces nosotros aquí tenemos el canal de los aductores. Aquí termina el canal de los aductores. Este anillo que hay aquí es donde el esqueleto no, pero no, sí, está cerquita, miren. Este anillo que hay aquí, mírenlo todos acá. Este anillo es este anillo formado por el tendón del aductor magno, que aquí termina el tendón y hace esta curvita para llegar al tubérculo de los aductores. ¿Ya me entienden, muchachos? De tal manera que permite este anillo donde estos vasos sanguíneos se van a meter hacia atrás. O sea, en otras palabras, la arteria femoral y la vena femoral viajan en forma de espiral. Primero son anteriores,
luego mediales y luego posteriores. Hacen esta espiral, las dos, ¿de acuerdo? Y pasan por el anillo que se llama el anillo de Hunter, Hunter, anillo de Hunter, o anillo de los aductores. El canal se llama el canal de los aductores y el anillo de los aductores. Y cuando pasan, en este momento que pasan, ya dejan de llamarse arteria femoral y vena femoral y entran a llamarse arteria poplitea y vena poplitea. Entonces la arteria femoral descendió y aquí se llama arteria poplitea. La vena poplitea asciende y a partir de aquí se llama vena femoral. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pero ya el nervio safeno-magno no aparece por ahí. ¿Estamos? Entonces por eso es importante ese canal de los aductores. ¿Cómo? ¿Dónde está el anillo? Esto es una anatomía. Para ustedes meterse a cirugías ortopédicas y todo lo demás, hay unos epónimos que aunque los elimina la nomenclatura internacional, sí hay que aprenderlos, porque son los epónimos con los que trabajan los cirujanos. Como los cirujanos son un poquitico más, son muy tesos, pero son muy perezositos como para cambiar de nomenclatura, porque ya están acostumbrados a lo suyo, entonces desafortunadamente tenemos que jugar con eso. Y entonces tienen que grabarse el nombre de canal de Hunter, como cazadores, ¿cierto? Hunter. Y anillo de Hunter, o sea, canal de los aductores y anillo de los aductores, ¿de acuerdo? Entonces se graban el epónimo, por favor. ¿Estamos? ¿Quedó claro el canal de los aductores y todo eso? Miren, por allá, sí. Esa es la vena, que es la más gruesa, que es más gruesa y está como trombosadita también. Tenía problemas severos. ¿Cuál es el problema de estos trombos? El problema de estos trombos, sobre todo aquí que también había trombosis profunda, no solamente había superficial sino profunda, es que son causas de muerte súbita. ¿Por qué? Mucho cuidado si su mamá, su papá, su abuelo o su abuela tienen venas trombosadas. Si el sistema superficial está trombosado, hay que ver si el profundo también, lo cual incrementaría poderosamente el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que eventualmente uno de esos trombos se deshaga y se desprenda en forma de émbolos. Esos émbolos viajarían entonces vía vena femoral, vía vena ilíaca externa, vía vena ilíaca primitiva, vía vena cava inferior, vía atrio derecho, vía válvula atrioventricular derecha, o sea, tricúspide, vía ventrículo derecho, vía tronco pulmonar, vía arterias pulmonares derecha e izquierda y ¡pum! Como las arterias pulmonares se van a dividir en vasos pequeñitos, obstruyen masivamente los pulmones. Problema, tromboembolismo pulmonar, generalmente muerte súbita. Y si no hay una muerte súbita, el problema generalmente se complica porque entonces va a haber una hipertensión pulmonar que va a generar un agrandamiento ventricular y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso. ¿Cómo puedo saber si hay una persona que tiene una vena trombosada? Primero que todo, a simple vista, si vuelven las varices nudosas y todo lo demás, eso ya es un riesgo altísimo. Entonces, esa persona tiene que, su labor como médico en formación no es tratarla, sino entonces insistir y alegar y pelear para que vayan donde es, que es un vascular periférico. Y entonces el vascular periférico ver si hay que operarla, hacerle una safenectomía, o si hay que tratarla con medias y estar levantando los pies y fuera de eso antiagregantes plaquetarios y todo lo demás para prevenir, porque si no, si hay un riesgo. Se hace la safenectomía. Recuerden que las dos safenas, la safena magna y la safena parva, aquí está la safena parva, miren la safena parva. La safena magna es esta de acá, ¿cierto? Y la safena parva sube por detrás. La safena parva termina en la poplitea. La safena magna ya vimos que termina en el triángulo femoral, en la vena femoral, ¿cierto? Ok. Entonces, hay que hacer una safenectomía, sacar estas venas, que el sistema profundo drena todo, no hay ningún problema. Pero antes de hacerla, ellos hacen una especie de codóplo para ver cómo está el sistema profundo. Si el sistema profundo también está trombosado, ni modo, no se puede operar. No se puede. Entonces hay que hacer un tratamiento médico y obviamente hay un riesgo continuo, pero el tratamiento médico no lo quita, pero lo disminuye, ¿no? ¿Qué pena si el Estas venas, estos arterios. si el riesgo es muy alto, Esta amputar tiene que ser la vena. No, Estoy llevándole la vena, la safena. porque no es pues como una... Igual, es decir, todo es cuestión de ¿Cómo se balance y siente? el ¿Se tratamiento siente médico arterioso? da muy buenas opciones, pero si se hace con rigor, utilizar las medidas antiembólicas y todo lo demás, ¿cierto? Una pregunta, por favor. Las varices dan más en personas que están sentadas o de pie un mayor tiempo. ¿Para qué existe? No, de pie mayor tiempo, porque de todos modos estás por gravedad represando sangre abajo. Hay unas válvulas que se llaman válvulas C, que cuando yo trabajaba en un campamento de Ecopetrol en el Putumayo, un ingeniero de petróleo me explicó eso, porque tenía varices, y yo le explicaba, vea, hay unas valvulitas que en las venas que baten solamente para arriba las válvulas, no baten para abajo.
Entonces la sangre sube por compartimientos. ¿Cómo sube uno la sangre? ¿Cómo la bombea uno hacia arriba? Cuando uno cambia de posición así. Uno siempre instintivamente cambia de posición. En la medida que uno cambia de posición va comprimiendo músculos de la pantorrilla, comprimiéndolos. Y cuando uno los comprime, esos son los que suben la sangre. Como hay una serie de valvulitas y esas válvulas baten hacia arriba, pero no hacia abajo, entonces la sangre al subir abre las válvulas de las válvulas y luego descierran. El ingeniero de petróleo me explicó que eso se llama válvulas cheque, que es el mismo sistema por el que sacan el crudo desde la tierra, ¿no? Con válvulas cheque. Entonces baten hacia arriba nomás y luego descierran para que el petróleo suba por compartimientos. Así es como sube la sangre. Entonces, eso quiere decir que estamos abiertamente contra natura, en un absurdo sin límite superlativo, un absurdo de lo más perverso del mundo, en un mundo que se dice moderno, cuando a un soldado, y eso ocurre en todos los países, obviamente incluyendo las potencias, cuando a un soldado lo obligan a estar un rato largotote parado, obviamente se le está tirando el sistema valvular, y obviamente ese soldado, por eso a veces caen por problemas circulatorios, y obviamente ese soldado nos lo estamos tirando. Entonces, si uno está mucho rato de pie, eso es contraproducente. Si uno está sentado, está favoreciendo más con gravedad, pero lo ideal es moverse y de vez en cuando levantar las extremidades, sobre todo quienes sean propensos. Puede dar en hombres y en mujeres, pero cuando la herencia es paterna es peor, cuando es por da más en mujeres, pero cuando es hombres, el problema parece ser un poco peor, pero es mucho más frecuente en mujeres. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, hay un problema básicamente congénito, no genético, sino congénito de daño valvular. Entonces, en algún momento dado, las puntas de las valvas no se tocan, como si a nivel cardíaco tuviéramos, cuando nos cierran bien, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Insuficiencia o estenosis? Insuficiencia. Como si fueran, y eso son insuficientes. Entonces, como siempre suben por compartimientos, pero se devuelve un poquitico, entonces el poquitico va represándose y va ampliando y ampliando y ampliando más las venas, y entonces el sistema valvular se va colocando más. En condiciones normales, por eso uno tiene que estar cambiando de posición, y por eso el cansancio es una defensa evolutiva que le dice a uno ahí, póngase horizontal, para protegerse desde el punto de vista vascular. Pero además, hay una cosa, muchachos, cuando la sangre sube finalmente a las ilíacas y a la cava, ¿cómo sube de la cava al atrio derecho? Recuerden, por el diafragma. Si yo tengo un tonel redondo lleno de ropa mojada y ese tonel tiene una tapa redonda, pero la tapa redonda es más pequeñita con respecto a la boca del tonel, de tal manera que la tapa redonda se cae y queda encima de la ropa, y yo empujo la tapa y empujo la ropa, ¿qué pasa con el agua que tiene la ropa? Se sube. Cuando yo respiro, con cada movimiento inspiratorio desciendo el diafragma. Al descender el diafragma, oprimo las vísceras abdominales, y al oprimirlas, entonces la sangre se bombea hacia las cavas. Y ese es, o sea, el diafragma no solamente sirve para respirar, sino que es el músculo, el corazón del retorno venoso, de hecho. ¿Queda claro, muchachos? Pero todo ese sistema se daña, y este paciente evidentemente tuvo un problema aquí severo, está trombosado, el sistema profundo y también el sistema superficial. Nada raro que hubiera muerto por eso, nada raro pues. Bueno, muchachos, vamos allí. Bueno, entonces igual, aquí es lo mismo, un poquitico de repetición de la repetidera. Miren aquí, muchachos, que se ve muy bonito el anillo de Hunter. Recuerden que aunque eliminamos los epónimos, hay unos que hay que seguir usando porque ustedes están estudiando una medicina para aplicarla en clínicas, ¿de acuerdo? Y los cirujanos manejan los epónimos, muchachos, los manejan. Entonces, miren, anillo de Hunter. A partir de aquí, esto ya se llama es arteria y vena poplita. ¿Cómo sé cuál es la arteria y cuál es la vena? La arteria se colapsa, perdón, la arteria no se colapsa por el tejido elástico, la vena sí. Entonces, miremos a ver. Claro, pero supongamos que no viéramos eso, ¿cierto? Entonces ¿qué haríamos? Esto, ay, qué pena. Entonces, miren, ¿qué haríamos? Esto. Quedó colapsadito. Esta retornó. ¿Sí ven ahí, muchachos? ¿De acuerdo, muchachos? Miren, esta retorna, y en cambio esta queda colapsadita. ¿Estamos? En cambio esta queda como más redondeadita, ¿sí? Y además de que ahí le está llegando la vena parva, buena observación. Ok. Entonces por aquí, por detrás, ¿qué veríamos nosotros? En cuanto a músculos, listo. Ya esto lo vimos mucho y ya están muy latosos. Entonces simplemente les ponen el alfiler aquí. Aquí, muchachos, aquí. Este músculo que hay acá, tin marín de dos pingües, ¿cuál es este? El obturador media. Aductor. Eso, el obturador máximo. Entonces, en nomenclatura internacional, el mayor es el clavo. miren que los aductores van. Aquí están los tres perfectos, se ven muy bonitos, miren. En nomenclatura tradicional, mediano, menor y mayor. No es como los glúteos que van en orden, mayor, mediano y menor.
Claro está que los glúteos también tienen la nomenclatura internacional, entonces máximo, mediano sí se sigue llamando mediano y el otro se llama mínimo o breve, se llaman así. Pero bueno, entonces aductor, mediano, aquí no llevan el orden que llevan allá, aquí el mediano, el menor está metido entre los dos, mediano de adelante hacia atrás, menor y mayor, o longo, breve y máximo. Estos sí se siguen manejando más tradicionalmente, glúteo mayor, mediano y menor, ¿de acuerdo? Bueno muchachos, ¿sí les quedó clara la práctica? Sí. Sí. Bueno, listo. Ok. Profe, gracias. Profe, me repite por favor el Ah, bueno. canal de Hunter, ¿hasta dónde llega? Sí, sí, claro. Entonces miren el canal de Hunter acá de nuevo, ¿cierto? Es Miren, amarillo si canal. quieren miren otra vez un momentico el canal de Hunter, aquí que se está viendo muy bonito, miren. Entonces miren, partimos del triángulo femoral o triángulo de Scarpa, ¿de acuerdo? Sí. Entonces aquí converge el sartorio con el aductor longo, o sea el aductor mediano, ahí comienza el canal, ¿estamos? Entonces el sartorio lo tapa primero por delante y después medialmente. Miren que ahí lo está tapando el canal, ¿estamos de acuerdo? El canal. Pero también está cubierto parte del canal, una de las paredes del canal es el vasto medial y otra de las paredes sería el aductor longo y más abajo el aductor máximo. ¿De acuerdo? Miren el aductor longo y el aductor máximo. Y el aductor máximo, miren lo que yo digo, pegándose por este tendón a todo lo largo del fémur, pero aquí forma un anillo. ¿Para qué? Para que pasen justamente los vasos. Entonces esos vasos forman una espiral. ¿Listo muchachos? Bueno. Gracias.